La programación entera es aquella cuya solución óptima tiene sentido solamente si una parte o todas las variables de decisión toman valores restringidos a números enteros, permitiendo incorporar en el modelamiento matemático algunos aspectos que quedan fuera del alcance de los modelos de programación lineal. Este modelo de programación contiene restricciones y una función objetivo idénticas a las formuladas por la programación lineal. La única diferencia es que uno o más variables de decisión, como se mencionó anteriormente, tienen que tomar un valor entero en la solución final. Por ejemplo, con frecuencia es necesario asignar a las actividades cantidades enteras de personas, máquinas o vehículos. Existen tres tipos de programación entera que son: programación entera pura, programación entera mixta y programación entera binaria. La programación entera pura es, como su mismo nombre lo indica, un problema en el que se exige que todas las variables de decisión tengan valores enteros. Por ejemplo, maximizar 10x más 16 y las restricciones serían 2x más 2y menor que igual a 8x más 2y menor que igual a 6x mayor que igual a 0, y mayor que igual a 0, enteros sin las restricciones adicionales de que x1, x2, x3 sean enteros, o sea las condiciones de integralidad. Sería un problema de programación lineal. La programación entera mixta define que algunas de las variables de decisión tienen valores enteros, mientras que las demás cumplen con la suposición de divisibilidad. Esto quiere decir que, en un problema en el que solo se requieren que algunas variables tengan valores enteros, mientras que otras pueden asumir cualquier número no negativo, es decir, cualquier valor continuo. Tomando en cuenta el ejemplo anterior, supongamos que en el problema solo x1 y x2 deben ser enteros y x3 no. Programación entera binaria. En este tipo de programación se restringe el valor de las variables a 0 o 1, este caso en particular las variables 0 a 1 se pueden usar para decisiones dicotómicas, sí o no, por ejemplo, la ubicación de planta, planes de producción, y elaboración de cartera. Solo tiene dos alternativas posibles: xj igual a 1 si la decisión j es sí y 0 si la decisión de j es no, es decir que, las xj son variables de decisión restringidas a tomar valores 0, 1. Ventajas del uso de esta programación. Se utiliza para eludir desde tres conceptos básicos como lo son: la metodología para la resolución de un problema de dos variables de decisión, la interpretación de la solución del problema modelado y la observación gráfica de cómo afectan los cambios a la solución del problema. Su importancia radica en que permite visualizar los conceptos matemáticos implicados en la programación lineal. Esta programación permite administrar de mejor manera los recursos con los que se cuenta para poder aprovechar al máximo, obteniendo de esta forma mayores ganancias, minimizando costos. Ejemplo: una panadería dispone de 4 hornos para cocer pan, capaces de hornear un máximo de 1500, 2000 y 1700 barras de pan al día. El coste diario por poner en funcionamiento cada uno de los hornos es de 80 euros, 100 euros, 85 euros y 90 euros, respectivamente. Para cada horno, el coste de hornear una barra de pan es de 30, 25, 28 y 32 céntimos de euro, respectivamente. Teniendo en cuenta las previsiones de venta para hoy, el panadero va a elaborar 3000 barras de pan. Plantee un modelo que permita determinar qué hornos deben utilizarse y cuántas barras de pan tienen que cocerse en cada uno de ellos si el objetivo del panadero es minimizar. Antes de realizar el modelado, vamos a analizar los datos del problema. Se dispone de 4 hornos con distintas capacidades. Además, el encendido de cada horno conlleva unos determinados costes. Por ejemplo, si se usa los hornos 1, 3 y 4, esto conlleva unos costes de 80 euros para el primer horno, 85 euros para el tercero y 90 euros para el cuarto. No hay ningún coste por no utilizar el horno 2. Una vez determinados qué hornos se van a utilizar, podemos distribuir entre ellos las barras que se deben hornear. No pueden asignarse barras a los hornos que no se haya encendido. Estamos en disposición de definir las variables de decisión del problema. Estas variables deben determinar qué hornos se utilizan y cuántas barras de pan se hornean en cada uno. Por ello, para cada horno vamos a utilizar dos variables. Por un lado, una variable entera que representa el número de barras de pan horneadas en ese horno, y por otro, una variable binaria que representa si el horno se utiliza o no. Elegimos los siguientes valores para la variable binaria.
El valor 1 representa que el horno se usa y el valor 0 representa que no se usa el horno. Es importante que los problemas de programación entera cuando aparezcan variables binarias se debe definir que representa cada valor que tomen estas variables binarias. El siguiente elemento del modelado es la función objetiva. Se busca minimizar el coste global debido a la utilización de los hornos y al horneado de las barras de pan. Veámoslo a continuación, por ejemplo del horno 1. Cada barra de pan horneada en este horno cuesta 30 CTs. Por tanto, el coste total en euros del horneado en este horno es de 0.3 por 1, ya que X1 es el número de barra de pan que se hornea en este horno. Por otro lado, tenemos un coste fijo asociado al uso de este horno. El coste es de 80 euros si se usa el horno, o de 0 euros si no se usa el horno. Tenemos una variable binaria que representa precisamente esto. La variable binaria va de 1 si el horno se usa y va de 0 si el horno no se usa. De esta manera podemos escribir las dos situaciones en una sola expresión de la siguiente manera. El coste fijo asociado al horno 1 es 80 por Y. Procediendo de la misma manera con el resto de horno, tenemos finalmente la función objetivo del problema. Ahora pasemos al ver las restricciones del problema. Deben elaborarse las 3000 barras de pan, por tanto la suma de las variables x1, x2, x3 y x4 debe ser igual a 3000. Hay que tener en cuenta además la capacidad de los hornos, sabiendo que solo se puede cocer pan en aquellos hornos que se ponen en funcionamiento. Por ejemplo, en el horno 1 se pueden hornear 1500 barras si está encendido, pero no se puede hornear ninguna barra si está apagada. Dado que el hecho de que el horno esté encendido o apagado está reflejado en variable binaria y1, podemos escribir esta restricción como x1 menor que igual a 1500 por y. Obsérvense que la parte derecha de esta restricción vale 1500. Si y1 es igual a 1 y vale 0, si y1 es igual a 0, esta restricción será combinada también con el hecho de que tiene que ser una variable no negativa. Razonando de la misma manera obtenemos las restricciones para el resto de hornos. Por último, tenemos que la restricción x1, x2, x3 y x4 sean números negativos. Con esto ya tenemos todos los elementos necesarios para formular el modelo matemático de un problema que aparece en pantalla.